Amados hermanos, muy buenas noches. Estamos acá dando gracias a nuestro Dios porque Él nos ha permitido un día más de vida. También le agradecemos el hecho que nos permita compartir su palabra. Y personalmente, Señor, te doy gracias por el privilegio que se me ha dado de poder compartir, Señor, un texto de las Sagradas Escrituras. Es solo tu gracia, Padre amado, la que nos permite el día de hoy escuchar esta bendita palabra. Palabra, Señor, que esperamos sea de edificación, de meditación, Señor, para nosotros como hijos tuyos, para que podamos, Señor, servirte de mejor manera y dar un buen testimonio de cómo deben actuar o qué debemos hacer los hijos de Dios. Vamos entonces, amados hermanos, amigos que escuchan este mensaje, a el libro de Romanos en su capítulo 12, en los versículos 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, estamos iniciando un año. Quedó atrás el año 2021. Muchos pasamos momentos difíciles. Sin embargo, hermanos, nuestro Dios y su fidelidad por siempre está con nosotros. No sabemos en este año cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Pero lo que sabemos es que los planes de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Y la seguridad que tenemos, hermanos, es que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nosotros tenemos por seguro, que nada podrá separarnos del amor de nuestro Dios a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Ahora bien, entrando ya en el contexto, en el versículo 1 dice: así que. El énfasis es así que. Es como el Espíritu Santo inspira al apóstol para que nos haga meditar y reflexionar sobre qué es lo que Dios ha hecho con nosotros y qué es lo que Dios espera de nosotros. Así que es la palabra o el texto que une todo el capítulo 12. Recordemos que en el libro de Romanos nos han hablado acerca del pecado, de la gracia, de la justificación, de la santificación, de la elección divina, es decir, que fuimos nosotros escogidos desde antes de la fundación del mundo. También sabemos de los planes de Dios. Entonces, hermanos, cuando en el texto leemos: así que os ruego por las misericordias de Dios, se nos está pidiendo que meditemos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, para que seamos salvos. Cómo el amor de Dios vino hacia nosotros como pecadores, y su misericordia y gracia fue sobre nosotros para ser salvos.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos del pecado. Incapaces de salir de ese estado, hermanos. Estábamos en el lodo cenagoso. Sin embargo, nuestro Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Esa condición de pecado y miseria, amados hermanos, fue borrada por nuestro Dios a través del sacrificio de su Hijo amado. Por gracia somos salvos. Estábamos nosotros destituidos de la gloria de Dios. Éramos impíos, hombres injustos. No buscábamos a Dios. Y como dice su palabra, sepulcro abierto es nuestra boca o nuestra garganta. No conocíamos el camino de la paz. No nos sujetábamos a la ley de Dios y tampoco podíamos hacerlo, porque luchábamos con nuestras fuerzas. Nos constituíamos en enemigos de Dios, porque hacíamos cosas que Él no aprueba. Éramos débiles para poder salir de ese estado y condición. Sin embargo, nuestro Dios sintió compasión por cada uno de nosotros. Extendió su mano de misericordia sobre cada uno de nosotros. Y su Hijo amado Jesucristo, en un acto de obediencia, subió a aquella cruz y derramó su sangre preciosa y bendita para redención de nuestros pecados. Por eso es que nos exhorta, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque cuando la gracia de Dios fue sobre nosotros para ser salvos, debemos entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, templo y morada del Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu Santo inspira al apóstol y escribe: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, que nosotros santifiquemos nuestra vida, que santifiquemos nuestro cuerpo por el amor que Dios tuvo por nosotros. Porque ya somos hijos de Dios. Y de igual manera que nuestro Dios envió a su Hijo como un sacrificio vivo, así Él nos pide que nosotros respondamos a ese acto de amor y de misericordia. Que nosotros también presentemos nuestro cuerpo, este cuerpo que ha sido transformado por la gracia de Dios, en un sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a Dios. Recordemos, hermanos, Dios nos salvó. Dios nos ha perdonado a través de su Hijo amado Jesucristo. Hemos sido justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nos ha dado paz. Nos ha dado paz de conciencia. Ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros. Nos ha hecho templos del Espíritu Santo.
Nos crucificó juntamente con Cristo, pero de igual manera también nos ha resucitado con Él. Y eso es para una nueva vida. Entonces, si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha perdonado, hermanos, el pecado ya no debe reinar en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios el que ahora debe guiar nuestros actos. Ese es su Espíritu Santo, amados hermanos, el que nos dice cómo actuar, qué es lo que debemos hacer. Recordemos que somos herederos con Cristo y somos bienaventurados. Tenemos una libertad gloriosa que es dada a los hijos de Dios. Pero debemos tener cuidado en entender esa libertad que nuestro Señor nos ha dado. Esa libertad, hermanos, debe servirnos para presentarnos ante nuestro Dios. No es que Dios nos permita hacer lo que nosotros querramos o, como decimos popularmente, hacer lo que nos dé la gana. Porque entonces, hermanos, estamos contristando al Espíritu Santo. Meditar, hermanos, reflexionar en los planes que Dios tiene para nosotros. En que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo eso y mucho más ha hecho nuestro Dios por cada uno de nosotros. De igual manera, entonces, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, es que nos exige, como dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque de esa manera es como nosotros debemos actuar, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, hermanos, merece que nosotros actuemos conforme su palabra, que vengamos a Él presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Recordemos, hermanos, que dice en 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El mundo, hermanos, el mundo pagano nos ofrece tantas cosas. Hoy no hay límites, amados hermanos, en ver cosas por medio de la televisión, de internet, por medio de las redes sociales. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos tener mucho cuidado en qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos. Recordemos que Dios nos ha hecho salvos para obedecer su palabra.
Entonces, nosotros, por esa gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, por ese cuidado que Dios tiene de nosotros, debemos obedecer. Debemos actuar conforme los mandamientos, conforme los mandatos y las ordenanzas de nuestro Dios. El Señor quiere de nosotros una vida consagrada a Él. Él nos pide que vayamos en ese camino de santificación, que día a día, hermanos, nosotros procuremos andar en santidad. El presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios, requiere, hermanos, de apartarnos del mundo, de actuar conforme Dios le agrada. Es difícil, sí es difícil, hermanos, porque la tentación está en todos lados, porque el mundo ofrece toda clase de deleites. Y nosotros debemos, hermanos, meditar y reflexionar que nuestro Dios nos ha hecho salvos, que hemos sido apartados por nuestro Señor. Entonces, para poder presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a nuestro Dios, también requiere de una transformación total de nuestra forma de pensar y someternos a la voluntad de Dios. Recalcamos entonces en el versículo 1 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recordemos pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? En cuanto el pueblo de Israel presentaba sacrificios a nuestro Dios. Pero en aquel tiempo sacrificaban corderos, bueyes. Pero como hijos de Dios, como salvos por su gracia, Él nos dice que presentemos nuestro cuerpo, este ser, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y cuál es el sacrificio, hermanos, que nosotros debemos presentar entonces? ¿Cómo venimos ante nuestro Dios con ese sacrificio santo, ese sacrificio vivo y agradable a Él? ¿Qué es lo que debemos hacer? Para esto, hermanos, debemos santificarnos, consagrarnos a Dios. Tener presente en cada momento, hermanos, la palabra de Dios en nuestras vidas. Tener presente qué es lo que Dios exige de mí como su hijo. Meditar y reflexionar en el testimonio que estoy dando como hijo de Dios. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20,
Dice la palabra de nuestro Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Es decir, que cuando nosotros somos salvos por gracia de Dios, cuando nuestro entendimiento es renovado, cuando nuestras vestiduras son hechas nuevas, este cuerpo físico debe ser consagrado a Dios, debe ser santificado a nuestro Dios, porque Él es ahora nuestro amo, nuestro Señor, porque ahora yo soy su siervo, soy su hijo y tengo que ser obediente. Entonces, en Romanos 6:13, la palabra de nuestro Dios nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué debemos entonces hacer, hermanos? ¿Qué meditamos o qué reflexionamos de lo que acabamos de leer en Romanos 6:13? ¿Cuántas veces hemos usado nuestro cuerpo para el pecado? ¿Cuántas veces hemos usado nuestra lengua para los chismes, para crear enemistades? ¿Cuántas veces he utilizado mi lengua para ofender al hermano, al prójimo? ¿Cuántas veces me he burlado de mis hermanos? ¿Cuántas veces he utilizado mis oídos para escuchar lo que no debo? Recordemos lo que dice la Escritura: todo es lícito, mas no todo conviene, hermanos. Y hemos usado nuestros ojos también para ver lo que no conviene. Por eso es que nos exhorta el Espíritu Santo a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso también nos pide el Señor que presentemos nuestros miembros a Él, dice, como instrumentos de justicia, no instrumentos de iniquidad y pecado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos usado nuestras manos para hacer daño, para golpear o para maltratar? Pero nuestro Dios nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, usar nuestro cuerpo de una manera consagrada, de tal manera que agrade a nuestro Dios, que Él se agrade de sus hijos. Como dije antes, hermanos, la libertad que tenemos en Cristo
no es para hacer cualquier cosa. Tenemos que tener sumo cuidado en cómo utilizamos esa libertad que nuestro Dios nos ha dado. Vamos ahora entonces también al versículo 2. No, perdón, para terminar con el versículo 1. A la vez de la santificación y consagración de nuestro cuerpo físico, también, hermanos, debemos santificar y consagrar nuestra mente. Porque dice en el versículo 1 que es vuestro culto racional. Se refiere a nuestro entendimiento. Nos exhorta nuestro Dios a ese culto racional, porque también le agrada que le sirvamos con nuestros pensamientos. Porque si nosotros consagramos nuestros pensamientos, aplicamos esa transformación o renovación de nuestro entendimiento, de igual manera vamos a tener esa consagración de nuestro cuerpo físico. Porque Dios espera que nuestra adoración, hermanos, no sea un acto mecánico, no sea un acto en automático. Él espera que nuestra adoración la hagamos con entendimiento. Saber por qué le exaltamos, por qué adoramos, por qué bendecimos el nombre de nuestro Dios. Sentir, hermanos, el amor de Dios y dar gracias por eso. Exaltarle con nuestro entendimiento, porque eso también le agrada a nuestro Dios. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta a nuestro Dios en todo lo que hagamos, si nuestros pensamientos, si nuestros actos están precedidos por la voluntad de Dios, entonces Dios se agradará de esas cosas. Asimismo, parte de nuestro sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios, es servirle. Recordemos que cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo. Que cada uno de nosotros contribuye al funcionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces también, hermanos, nuestro Señor nos llama a servirle. Y a servirle con un corazón alegre. A servirle con ánimo. A que no busquemos pretextos para dejar de servir a nuestro Dios. Hay tantas cosas que hacer, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Y si no podemos venir, por ejemplo, a barrer, a trapear, pues podemos servir en otras cosas. Podemos servir compartiendo nuestras bendiciones con nuestros hermanos. Que eso también le agrada a nuestro Dios.
Entonces, en este versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, nuestro Señor nos llama, nos exhorta a vivir una vida consagrada a Él, porque somos sus hijos, que somos sus siervos, somos sus seguidores. Y como siervos de Él debemos servirle. Como siervos de Él debemos obedecer su palabra. Recordemos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestra mente debe estar consagrada a Dios. Porque nosotros somos distintos del mundo, amados hermanos, por la gracia de Dios. Por lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Por eso es que también nos llama a pensar de una manera distinta. Y también nos llama, hermanos, a la transformación. Es decir, que hay un cambio en nuestra vida, que hay un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Y eso lo vemos en el versículo 2. Dice la palabra de nuestro Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir este texto, cuando dice no os conforméis a este siglo, es porque, amados hermanos, se está refiriendo al mundo. Se está refiriendo a la forma de pensar, vivir y actuar de aquellos que no tienen la potestad de ser hijos de Dios. A eso se refiere la Escritura cuando dice, no os conforméis a este siglo. Hoy en día, hermanos, vemos un mundo sin valores, un mundo sin principios. Por eso es que nosotros, cuando por la gracia de Dios somos salvos, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento es transformado. Recordemos que nosotros teníamos una mente entenebrecida, un corazón duro. Sin embargo, cuando reconocimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, entonces debe haber esa transformación. Debo mostrar cómo Dios, a través de su Hijo amado, ha estado cambiando mi vida, cómo ha transformado mi vida. Cómo hoy pienso de otra manera, cómo hoy actúo de otra manera, apartado de este siglo. Porque hoy actúo conforme a la voluntad de Dios, porque dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Recordemos que el mundo, hermanos, no tiene a nuestro Dios como su Señor. El mundo no le reconoce como su Señor y Salvador. El mundo no le tiene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo no obedece la palabra de Dios.
Y este mundo, hermanos, que no busca ser gobernado por Dios. Ese es el siglo del cual refiere la Escritura. No os conforméis. Es decir, nos llama, nos exhorta a acudir a nuestro Dios, a buscar de Dios, a apartarnos de aquel mundo lleno de maldad. Y transformar nuestro entendimiento, nuestro corazón. ¿Cómo pensamos hoy acerca del matrimonio? ¿Qué nos dice el mundo acerca de las relaciones sexuales antes del matrimonio? De las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué se piensa hoy en día, hermanos, del aborto? Del homosexualismo, hermanos, que vemos que hay movimientos que están abogando porque se reconozcan el homosexualismo. En una malentendida libertad que hay en el mundo. ¿Qué pienso acerca de mi prójimo? A todo esto, hermanos, es que nuestro Dios nos está pidiendo que transformemos nuestro entendimiento. Dios nos llama, amados hermanos, a cambiar nuestra forma o manera de pensar. No podemos consagrar nuestro cuerpo ni apartarnos de este mundo, hermanos, sino a través de la palabra de nuestro Dios. Debe haber una renovación de nuestro entendimiento. Debe haber ese cambio, esa transformación de nuestra forma de pensar que era afectada por el pecado, que hoy ha sido transformada por la gracia de Dios. Pero ¿cómo esperamos, hermanos, que haya esa renovación? ¿A través de qué o por medio de qué viene esa renovación? Y la respuesta es solo por la palabra de Dios. Viene esa renovación por un estudio consciente, dedicado, arduo, perenne de la palabra de Dios. Bien, hermanos, participando en los estudios bíblicos, participando en las actividades de la iglesia, escudriñando, hermano, las Escrituras. Escuchando la predicación de la palabra. Viene por esa constante meditación, hermanos, de la palabra de Dios. Viene cuando evaluamos nuestra forma de actuar, de pensar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y viene cuando reconocemos que la palabra de Dios es a la cual debemos estar sometidos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Cuando nosotros entendemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, es porque nuestra mente ha sido transformada. La palabra de nuestro Dios ha renovado nuestro entendimiento, porque solo llenos de la palabra de nuestro Dios podemos nosotros decir:
Verdaderamente la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta para mí. No tengo nada más que buscar, porque la palabra de Dios es lo que yo necesito. La palabra de Dios, hermanos, es lo que necesitamos para poder presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. La palabra de Dios es lo que necesitamos, hermanos, para transformar nuestro entendimiento. Y decir que lo mejor que ha ocurrido en mi vida es conocer y vivir la palabra de Dios. Porque con nada, hermanos, podemos nosotros pagar lo que Dios hizo, ha hecho y hará por cada uno de nosotros. Dios nos ha dado el regalo más grande que podemos recibir. Nos ha dado la salvación. Su misericordia se ha derramado de manera abundante sobre nosotros. Dios no ha retenido ninguna bendición para sus hijos. ¿Y qué es lo que Él nos pide? ¿Qué es lo que Él anhela de nosotros? Que le amemos, que consagremos nuestra vida a Él. Entonces, hermanos, debemos anhelar a vivir una vida totalmente consagrada a nuestro Dios. Y de esta manera se cumplirá lo que está escrito en el libro de Romanos, versículos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te doy gracias por la palabra que ha sido compartida. Bendito Dios, ayúdanos. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Si hoy, Señor, no hemos podido cumplir a cabalidad con lo que tú quieres de nosotros, espera de nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre. Que nos des el ánimo, Señor, la fuerza para poder agradarte, Señor. Que nos ayudes, Padre, para ser esos hijos obedientes que tú quieres que seamos nosotros, Padre. Señor, que exaltemos tu nombre, que adoremos tu nombre santo, que bendigamos, Señor, tu nombre, Padre, pero con entendimiento. Ayúdanos, Señor, para presentar nuestros cuerpos, Señor, en sacrificio vivo, agradable y santo. Padre, en el nombre de tu Hijo, estamos clamando, suplicando a ti, para que nuestros cuerpos, Señor, sean instrumentos de justicia y no de iniquidad, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya cada vez, Señor, que nosotros estemos haciendo algo indebido, Señor. Cuando nuestros oídos, Señor, estén prestos a escuchar lo que no debemos, para cuando
nuestros ojos, Señor, estén viendo lo que no debemos ver. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Padre, para hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Y sobre todo, Padre, ayúdanos para hacer las cosas que a ti te agradan. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.